Recordarán, año 2006 era el anuncio oficial de la televisión cubana del momento de la renuncia de Fidel Castro y el traspaso a poder tipo monarquía, ¿no?, a su hermano Raúl Castro. Y tengo conmigo, voy a seguir hablando con periodistas esta noche, que han escrito libros sobre sus experiencias y sobre Cuba, sobre los países esos del ALBA. Carlos Frías, me acompaña. Carlos, buenas noches. Fue enviado por el Palm Beach Post a Cuba en 2006, precisamente, a raíz de ese anuncio que ustedes vieron, y él fue a cubrir ese traspaso de poder de Fidel a Raúl cuando éste enfermó. Muy buenas noches y gracias por estar Félix. aquí. ¿De dónde eres? ¿Eres nacido aquí en Estados Unidos? Sí, yo soy nacido en los Estados Unidos de padres cubanos. De padres cubanos. Cuéntame cómo llegas a Cuba y cómo es ese primer encuentro con la realidad. Y quiero tratar de hacer algo contigo. Yo hablaba anteriormente con dos periodistas argentinos. En el caso tuyo está el periodista, el hombre que tiene un oficio periodístico, que tiene que ir a hacer un trabajo para un periódico, que te envían a hacerlo, pero me imagino que también había una parte humana que te llegaba por la historia de tus padres, ¿no? Entonces vamos a tratar de separar uno del otro y quiero que me cuentes como periodista. Entras como turista, pero no pides una licencia para trabajar como periodista. ¿Por qué? Eso es lo más normal del mundo. Como periodista uno viaja y trabaja, y lleva su cámara y hace sus entrevistas, y normalmente nadie se mete con uno. ¿Qué pasó en Cuba? Bueno, era un momento muy ominoso para los cubanos, y cuando nosotros decidimos que íbamos a ir a Cuba y teníamos todos los papeles en orden, a un grupo de periodistas del Palm Beach Post, un fotógrafo y un periodista que estaban cansados de ir a Cuba, llegaron y dijeron misteriosamente que sus papeles no estaban en orden y que no podían entrar a la isla. O no le contestan, que es lo que me han hecho a mí durante muchísimo tiempo, que he pedido entrada para ir a trabajar como periodista a Cuba, y lo que hacen es que no me contestan, que es una forma de decir no. No, pero llegaron físicamente al aeropuerto a José Martí, y ahí lo aguantaron por 12 horas y los viraron para atrás. Y en ese momento no estaban dejando entrar periodistas de ninguna parte. Claro. No llegaban. Por eso fui yo como turista. Llegas a Cuba como periodista, eres nacido en Estados Unidos de padres cubanos, pero estás acostumbrado al periodismo americano, donde hay libertad de prensa, diversidad de opinión, hay varios periódicos, hay un titular que dice una cosa, otro dice otra, y cada uno lee el periódico y lo interpreta a su manera y saca sus conclusiones. Cuando llegas, lo primero que te tiene que haber chocado muchísimo es un solo periódico, que es una sola línea, la línea oficial. No había información para tú decir, bueno, vine a hacer un trabajo, ¿qué está pasando con esa renuncia de Fidel Castro? Bueno, empieza antes que eso. Empieza el momento que llegas a un aeropuerto y que te hacen una entrevista a dos milicianos muy extensiva, ¿no? Aquí uno llega de cualquier país y le dan el cuño al pasaporte. ¿Qué te decían? ¿Qué te preguntaban? Usted está llegando a un tiempo muy extraño para nosotros, y ¿de dónde es usted? ¿Y cuál es el oficio de usted? Y yo le digo que en aquel momento era verdad, y eso que yo comentaba sobre los deportes. Era verdad lo que yo hacía por el Palm Beach Post. Nunca dije una mentira, pero era una línea de preguntas muy sospechosa. Y era algo que nunca había enfrentado. Yo he viajado por todas partes del mundo, y es la primera vez que he enfrentado algo semejante. No, además, la enfermedad de Castro y todo eso fue manejado como un secreto de Estado. ¿No te parecía extraño todo ese secretismo, que no había información de saber qué es lo que está pasando? Bueno, a mí no me parece extraño, porque soy hijo de padres cubanos. Y conocías. Pero lo viste en carne propia, porque una cosa es que te lo cuenten y otra es que tú lo veas. Sí, bueno, en todas las esquinas en ese momento, yo no sé cómo estarán ahora, pero milicianos con sus escopetas, camiones moviendo tropas de izquierda a derecha. Se veía que había una presencia militar, algo... o sea, el país estaba casi militarizado. Sí, muy diferente a cualquier cosa que un americano aquí está acostumbrado. Como periodista trataste de ir y encontrarte con ese cubano de a pie y tratar de captar diversas opiniones. ¿Pudiste hacerlo? ¿La gente te hablaba? ¿Tenía miedo? ¿Confiaban en ti? ¿Se abrían? ¿Qué recibiste? Bueno, lo mejor que hice fue ir como turista, que quiere decir que no estaba registrado en el Estado, no me estaba mirando todos los pasos. Quiere decir que podía irme de las vías que la habían embellecido para los turistas. Me podía ir, en vez de seguir por la vía, ir a la izquierda, a la derecha, y ver cómo vivían las personas y tocar en las puertas. O sea, ¿te diste cuenta que había un área que era destinada para los turistas, que vieran que eso estaba arreglado, como Cuba prospera, y hay otra que desafortunadamente no es así? ¿Tú pudiste percatarte de eso? Sí, pero no es nada más una área, sino todo está destrozado. Lo que hacen es pintan unas cuantas vías, unas cuantas calles, una fachada de
de unos edificios. Claro. Pero el momento cubano que que uno sale... conociste, que viste en la isla, ¿qué te decía? Cuando le preguntabas, ¿qué te decía? ¿Cómo te hablaba? Bueno, tenías que llegar al momento donde hablabas privadamente con una persona que tenías confianza. ¿Se tenía miedo de hablar? Sí, cómo no, decían, si no, como usted ha oído contar, no, todo bien, esperamos que todo venga, que siga bien con el presidente, con el líder, ¿no? Pero en privado te contaban que sí, que querían, estaban muy ansiosos de qué iba a pasar próximamente, qué quería decir, si elecciones, o sea, un interés muy grande de qué es lo que venía después de Fidel Castro. Yo te dije anteriormente que quería separar esto, el periodista y también el hijo de cubanos, ¿no? Que tiene corazón, alma de cubano. El periodista, de nuevo, cuando llegas, año 2006, ese traspaso, esa renuncia de Fidel Castro, dice que te encuentras en un país casi militarizado, dificultades para poder entrevistar al cubano que dices que tenía miedo. ¿Se puede como periodista ir y trabajar en esas condiciones o era muy difícil? Yo lo encontré más fácil porque era tan diferente a lo que uno conoce como un periodista en los Estados Unidos, que todo era sorprendente, ¿no? Si te podías encontrar a un cubano y hablar solamente como persona a persona, sí, yo vengo de los Estados Unidos, y hablar en general, y saben que no tienes a alguien... Ese eres tú, ¿no? Son imágenes que están poniendo ahí del viaje. Efectivamente, sí. Esto es cuando fui viendo tomando cosas. Yo solamente fui, no llevé ni una pluma ni papeles, llevé una cámara regular, la que llevaría un turista, y cuando llegué al país es cuando compré unas plumas, unas libretas que usan los niños para tomar su nota para la escuela, y con eso es lo que yo cargaba arriba y tomando nota constantemente. Entonces, pues ibas para un diario, ¿no? Hablamos del periodista, ahora te voy a preguntar el otro, el hijo de cubanos, el niño que nació aquí en Estados Unidos, que vio que sus padres se sacrificaron, tus padres llegaron al principio de la década de los 60. Sí, correcto. Una época además muy difícil, no es como la de hoy, en la que muchas de esta gente que renunciaban para poder irse del país, los enviaban literalmente a campos de concentración, los enviaban a trabajar en el campo. Había en aquella época algo que era el inventario, te ponían, no sé si lo conoces, te cerraban literalmente tu casa, no podías entrar en tu casa y no podías vender tus pertenencias, o sea, todo aquello dejaba de ser tuyo y era parte del Estado, algo que se cuenta y no se cree. Todo esto ha cambiado. Afortunadamente para la gente que sale hoy día, pero la época de tus padres fue una época muy difícil para salir. De nuevo, ese niño que nace aquí, que escucha todas estas historias, como cubano, ¿qué pensaste cuando llegaste? Bueno, yo venía sabiendo que mi padre pasó 2 años en la cabaña porque solamente se iba por el país en una lancha, y lo descubrieron. Entonces tuvo que servir dos años en la agricultura de la que hablaste tú, en un centro de concentración, trabajando. ¿Sabes lo que ocurre con todo esto? En aquel momento, toda persona que quería irse del país tenía oficialmente que renunciar a su trabajo. Esa era la forma de hacerlo, se mandaba la carta de renuncia y crean una ley que se llamaba la Ley contra la Vagancia. ¿Qué sucede con la Ley contra la Vagancia? Automáticamente toda la gente que renunciaba a su posición caía bajo esa ley de la vagancia y te enviaban a trabajar al campo. Eso seguramente fue lo que le pasó a tu papá. Seguramente, sí. El libro, cuéntame del libro. Bueno, tenía 2 modos de trabajar cuando llegué. Primero, reportando lo que veía día a día, y tuve un editor que ha fallecido, Bill Greer, que me dijo, cuando llegue al país, quiero que nos cuentes la historia de tu familia. O sea, usando la historia de una familia para contar la historia de todas las familias cubanas. O sea, mirando por los ojos de ellos para contar cómo estas familias fueron divididas y cómo siguen divididas por los 2 lados del estrecho de la Florida, ¿no? Y eso es lo que traté de hacer, conocer todos los lugares, la casa donde mi papá vivió, conocer a la familia de mi mamá en Cárdenas, encontrarme con personas que ellos conocían hace 50 años y verlo como son hoy. Traté de conectar todas las historias que yo había oído, esas anécdotas que nos hacen a nosotros nacidos aquí cubanos, somos cubanos solamente por las anécdotas de nuestros padres, y conectar las 2 partes. Ahí estamos mientras tú conversas viendo toda una serie de instantáneas, fotografías de tu familia y también tomadas durante ese... ¿Quién es tu papá? Mi papá es tu papá. Sí. Instantáneas, fotografías de tu familia y también de cuando tú fuiste a Cuba. Llévame contigo las experiencias, ¿no? La visión
de este periodista de padres cubanos nacido aquí en los Estados Unidos. El libro lo escribiste en inglés, ¿no? Lo escribí inicialmente en inglés, salió en el 2008 y hace poco la casa de publicación Penguin lo ha sacado en español porque de verdad piensan que la audiencia habla hispana debe tener la oportunidad de leer una cuenta de cómo es Cuba realmente por los ojos de un periodista americano que lo diga, que no es un polémico, ¿no? Pero sino que lo diga factualmente cómo lo vio con sus ojos. Carlos, te agradezco mucho que hayas estado aquí en el programa. Muchísimas A ti, gracias. Félix.